¿Qué tal? Buenas tardes o buenos días en las distintas zonas en las que estamos conectados el día de hoy. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta tercera conferencia latinoamericana sobre diversidad. Ok, bueno, pues hola a todos, todas, todes. Es un gusto estar con ustedes hoy. Yo soy Alejandra Gareda, soy directora y fundadora del medio independiente Malvestida. Mi pronombre es ella. Y voy a describirme brevemente para las personas con alguna discapacidad visual que puedan estar escuchando esta transmisión. Soy una mujer blanca, tengo 35 años, cabello corto, rizado, ojos marrón y llevo puesta una camisa negra. Y pues el día de hoy vamos a platicar con tres exponentes sobre cómo abordar la defensa de las libertades y la autonomía sexual en los medios de comunicación. Les explico brevemente la dinámica. La idea es que primero presento a les panelistas y posteriormente cada quien tendrá alrededor de 10 minutos para su exposición. Y en el Inter, si tienen dudas, las pueden ir dejando ahí en el chat y al final vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, si les parece bien, voy a empezar presentando a Fabricio Sánchez de Venezuela. Es periodista LGBTIQ+, colaborador del Observatorio de Violencias LGBTIQ+, y miembro de la Red para la Diversidad en el Periodismo Latinoamericano. Ahí andas, Fabricio, si puedes levantar tu manita para que te identifiquen. También va a estar con nosotros Brenda Álvarez de Perú. Es magistra en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se especializa en la investigación jurídica y el litigio estratégico en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos y es presidenta de las organizaciones Justicia Verde y Proyecta Igualdad. Hola Brenda, un gusto tenerte por acá. Y también está con nosotros Florencia Alcaraz, de Argentina. Es periodista y licenciada en Comunicación Social y codirectora y miembro fundadora del medio de comunicación nativo digital LatFem. Además, ha colaborado en distintos medios como el Washington Post, Revista Anfibia, Cosecha Roja, entre muchos otros. Es un gusto tenerles a todos por acá y si les parece bien, vamos a arrancar con Fabricio y su exposición. Muy buenos días, espero estén todos súper bien. Un saludo desde Caracas, Venezuela. Denme un segundito mientras comparto la pantalla con las diapositivas. Bien, ¿me informan si me escuchan? Sí, se escucha súper. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Nada, un placer estar acá, compartir con ustedes un poco estas reflexiones acerca de la defensa de las libertades sexuales y la autonomía sexual. Eh, Tomando en cuenta que en Venezuela enfrentamos un contexto algo distinto a los países de la región, empecé un poco analizando pues cuál es el contexto venezolano. En este contexto venezolano, pues estamos ante la incapacidad de un Estado que no funciona, que se niega a atender las exigencias de los grupos vulnerables y pues a atender otras crisis que enfrenta la nación. También existe la persistencia de una emergencia humanitaria compleja
donde pues existe una sistemática violación de derechos humanos y así lo ha documentado algunas oficinas de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y pues tampoco tenemos datos oficiales para gobernar y generar políticas públicas adecuadas y diferenciadas, por lo menos hacia la población LGBTIQ+. Ahora, en este contexto también enfrentamos un 50,5% de hogares en pobreza, un 81,5% de la población en el país vive en pobreza por el nivel de ingresos y pues según la ENCOVI, que es de donde saqué este estudio, ENCOVI 2022, la encuesta nacional de condiciones de vida que realiza una universidad prestigiosa acá en el país, pues Venezuela es el país más desigual de la región y del mundo. Ahora, en este contexto de desigualdades, los periodistas enfrentamos pues una realidad bastante compleja, donde han ocurrido alrededor de 373 vulneraciones a las libertades informativas. También tenemos 107 emisoras radiales que salieron del aire por motivos políticos principalmente, 34 violaciones al derecho a la libertad de expresión en marzo de este año, 403 medios de comunicación han cerrado hasta el 2022 en el país en los últimos 20 años, 13 entidades en Venezuela no cuentan pues con medios independientes y bueno, la verdad, ustedes viendo estos números se preguntarán, oye, ¿y cómo se informan los venezolanos? Pues gran parte de los venezolanos se informan a través de la televisión, específicamente, en primer lugar, después le sigue la radio, está Instagram, WhatsApp, en medio está la interacción social a través del habla, la conversación, le siguen en menor instancia los portales web, Twitter, Telegram y los periódicos impresos que pues prácticamente en el país no existen y dejaron de circular la gran mayoría también por motivos políticos y económicos, ¿no? De hecho, un 62,9% de la población considera que pues sí hay censura incluso en las redes sociales donde nos informamos todos. Y al menos un 80% aseguró haber recibido en algún momento noticias falsas. Eh, Tomando en cuenta también otras barreras que enfrentamos los periodistas acá en Venezuela, incluyendo el tema del salario, el tema del acceso al trabajo en condiciones beneficiosas pues, para nuestra labor y otras barreras pues, de carácter político principalmente, ¿no? Ahora, ya vimos pues un poco el contexto venezolano, el contexto que enfrentamos los periodistas. Ahora, cuál es el contexto que enfrenta la población LGBTQ más en el país? Pues es muy, muy grande. Actualmente Venezuela está en el último lugar en la región entre los países pues, que han legislado en materia LGBTQ más. Venezuela y Paraguay pues no tienen leyes específicas para esta población, prácticamente de ningún tipo, ¿no? Entonces, en el marco de esta realidad adversa, ¿no? Donde pareciera que no tuviéramos prácticamente ningún derecho a las personas LGBT, se exige principalmente una ley de identidad de género. Creo que es uno de las exigencias más latentes, pues, por ejemplo, en las personas trans, queer y no binarias, que no se les garantice el derecho a reconocimiento de su identidad legalmente, pues vulnera otros derechos, como el derecho al acceso a la educación, a la salud, al trabajo, etcétera. También entre las exigencias están el matrimonio civil igualitario, la derogación de las limitaciones estigmatizantes en el área de salud. En Venezuela, así como en otros países, no se permite donar sangre a las personas LGBTQ+, por ser consideradas un grupo de riesgo. También está promover planes para personas LGBTQ+, que garanticen el acceso al trabajo y a una vivienda digna, aborto legal, seguro, gratuito para las personas gestantes, educación sexual integral en el sistema educativo que permita darle herramienta a las infancias, a los niños, niñas y adolescentes, pues precisamente protegerse de abusos o discriminación. También están los espacios de participación política y ciudadana que, pues, en teoría deberían darse en igualdad de condiciones. Lamentablemente en Venezuela no ocurre así. Tenemos una serie de exigencias históricas. Por otro lado, también está la educación en derechos humanos, la promoción de espacios seguros para las personas LGBTIQ+,
la adopción homoparental o LGBTIQ+, la atención diferenciada a subgrupos dentro de la población LGBTIQ+, porque, pues, como sabemos, dentro de la población LGBTIQ+, también están las personas no binarias, las personas afro, las personas de las zonas rurales, indígenas, etcétera. Distintos subgrupos que lamentablemente no son atendidos en Venezuela de manera diferenciada. Promover la inclusión de las personas LGBTIQ+ dentro de distintos estudios sociales y económicos, políticos de distinto tipo, generar consecuencias adecuadas a quienes incurren en delitos y prejuicios de odio hacia esta población y finalmente, pues, promover todo tipo de leyes, políticas públicas, planes de atención, prevención y contra la discriminación para las personas LGBTIQ+ y otros grupos vulnerables internacionalmente reconocidos como las infancias, las personas con discapacidad, las personas indígenas, etcétera. Tomando en cuenta todo esto que vimos, la realidad venezolana, la realidad de los periodistas y la realidad que enfrentamos las personas LGBTIQ+, pues nos podemos dar cuenta que vivimos en un entorno hostil. Desde el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, hemos documentado al menos 97 casos de discriminación hacia personas LGBTIQ+, en Venezuela en el año 2022. Y entre enero y marzo de 2023 se reportaron otros 60 casos. En esos casos, pues, dejan ver que a pesar de que en la prensa ya se está haciendo un abordaje más adecuado hacia las personas LGBTQ+, aún ese abordaje es insuficiente, y bueno, por lo menos, al menos está apuntando hacia el lado educativo, ¿no? Además, a pesar de que no se discrimina desde los medios, por lo menos en la mayoría de los casos, en redes sociales vemos que grupos antiderechos pues promueven desinformaciones sobre nuestra comunidad para desinformar y desvirtuar todas estas exigencias históricas que tenemos desde la población LGBTIQ+, ¿no? También enfrentamos un Estado que no está sensibilizado verdaderamente con los temas LGBTIQ+. Y bueno, conociendo toda esta realidad, pues ya podemos darle un poquito de respuesta a esa pregunta que nos reúne el día de hoy, que es cómo abordar las libertades sexuales y la autonomía sexual. Yo lo resumí en unos pocos puntos, precisamente porque la idea es como generar conversación, pero me parecía fundamental pues compartir algunas reflexiones sobre la realidad que enfrenta pues, Venezuela en este ámbito, ¿no? Y empiezo con apostando a lo educativo desde un enfoque interseccional. Nadie tiene que quedar fuera pues, de una noticia. Sabemos que no se puede cubrir todo, pero sí tenemos la oportunidad de darle voz a quienes no tienen voz, ¿no? También hay que desmontar las noticias falsas. Acá en Venezuela, lamentablemente, están presentes grupos principalmente religiosos que pues han frenado distintos tipos de iniciativas hacia la población LGBTIQ+, principalmente desde la Asamblea Nacional, por ejemplo. Y pues estos grupos se alimentan de todas estas noticias falsas y desinformaciones. Darle protagonismo a los testimonios, las denuncias, exigencias históricas, las desigualdades y pues evitar el extractivismo periodístico. Hay que darle un seguimiento adecuado a todas estas realidades. ¿Qué ha hecho el Estado? ¿Qué ha hecho la sociedad? Pues para atender estas necesidades insatisfechas y así sucesivamente. Promover el intercambio cultural y de experiencias con personas y realidades de la región y el mundo, lo que estamos haciendo ahorita, conocer un poco realidades de distintas partes del mundo, pues para nutrir un poco las vivencias y tener pues más criterio a la hora de hablar sobre estos temas. Y pues finalmente apegarse a la lucha de la defensa de los derechos humanos, que siento que se enmarca bastante bien en el ámbito, por ejemplo, de las libertades sexuales y la autonomía sexual, ¿no? Finalmente, me despido pues nada, agradeciendo por el espacio y los invito pues a ser irreverentes y a seguir informando sobre todos estos temas y todas estas desigualdades para lograr esos espacios diversos que pues tanto queremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fabricio, por esa presentación. Les recuerdo a todas las personas que nos están viendo que cualquier duda o algún punto que les gustaría que conversemos, lo pueden poner en el chat y vamos a ir haciendo como una compilación de esas dudas para platicarlas próximamente en un espacio pues más fluido, de más conversación.
Y ahorita le paso la palabra a Brenda Álvarez para que nos pueda presentar. Gracias, Ale. Estoy inhabilitada en mi imagen. Me dice que no puedo iniciar video porque el anfitrión detuvo la imagen. Ok, vamos a ver si el equipo nos puede ayudar a solucionar ese problema técnico, porfa, para que Brenda pueda activar su cámara. Ya. Ahí estamos. Listo, gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Ale, por el preámbulo y también muchísimas gracias, Fabricio, porque me permites ingresar, digamos, a, a una discusión en la cual ya se han planteado algunas premisas importantes, ¿no? Yo voy a compartir una muy breve presentación. Ok, bueno, mi nombre es Brenda Álvarez, soy abogada feminista y también pansexual. Soy presidenta de la Asociación Proyecta Igualdad y que gestiona la iniciativa Justicia Verde, que es una iniciativa que brinda tanto acompañamiento legal, asesoría legal y defensa legal a personas que son criminalizadas por interrumpir sus embarazos en el Perú. En el Perú el aborto en general está penalizado. Solo hay una causal en la que es legal interrumpir el embarazo, que es cuando la salud o la vida de las mujeres, niñas, personas gestantes o adolescentes se encuentran en riesgo. Y bueno, en el país, bueno, al menos, digamos, en el país hay un grave problema, que son las violaciones sexuales. Hace algunos años, aproximadamente 10 años, una investigación arrojaba de que éramos uno de los países de Latinoamérica en los que existía mayor incidencia de hechos de denuncia sexual o de denuncias de violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres denunciadas. Por lo que esto nos posicionaba, digamos, en uno de los países líderes, ingratamente líderes, en este tipo de cifras. Esta problemática, digamos, no ha sido menguada, no ha sido, lamentablemente, no ha disminuido, porque las políticas para la prevención de la violencia sexual en el país aún tienen o enfrentan distintos retos. En principio, porque no hay políticas de prevención, debido a los las tibias iniciativas de los gobiernos que han venido gestionando el país en los últimos años, pero también, digamos, esta tibieza en la implementación de políticas, digamos, basadas en evidencia, que ayuden a reducir de alguna manera los hechos de violencia de género. También, digamos, se inscriben en un contexto de un conservadurismo complejo en el país, donde los grupos conservadores, tanto vinculados a la Iglesia Católica, a la Iglesia Evangélica, ostentan mucho poder económico y también poder político. En este, digamos, contexto, el Perú es un país absolutamente desigual, ¿no? Tiene distintas desigualdades. Una de las grandes, digamos, desigualdades, uno de los grandes problemas públicos que enfrentamos es la discriminación en razón de género, por lo que las niñas, adolescentes, mujeres y personas LGTBIQ en general nos encontramos en una situación de mayor vulnerabilidad frente a las personas hombres, ¿no? Heterosexuales cisgénero. Estas problemáticas, y creo que es necesario señalarlo, han sido o han venido siendo abordadas progresivamente por los medios de comunicación. Entonces, a mí me parece particularmente pertinente esta pregunta, ¿no? ¿Cómo abordar las libertades y la autonomía sexual, digamos, desde un periodismo
que intenta contar la historia, ¿no? Que intenta darle voz, digamos, a los problemas que vivimos, o los grandes problemas que vivimos en el país, pero cómo lo hacemos, digamos, creo que es el quid del asunto, cómo se viene haciendo o cómo no debería hacerse, ¿no? En particular, yo quiero presentar, digamos, mi posición o mi perspectiva, o la perspectiva que trabajamos desde mi organización en relación a cuál es cuál es el acercamiento que tienen que tener los medios de comunicación frente a problemas públicos, digamos, que eh, involucran temas sensibles, por un lado, y tan personales como, por ejemplo, la violencia sexual, ¿no? Yo he acompañado distintos casos a distintas víctimas de violencia sexual a lo largo de mi carrera, y por ese trabajo, digamos, o por ese trabajo de defensa he tenido mucha relación, mucho vínculo con periodistas de distintos medios, ¿no? Y de distintas plataformas. Las plataformas escritas, visuales, digitales, entre otras, ¿no? Y en este interín también he tenido la oportunidad de interactuar con distintos perfiles periodísticos, con personas más, digamos, más entrenadas en el entendimiento de los casos de violencia sexual, con mayor, digamos, herramientas, con herramientas para la gestión de los casos, de la gestión de la historia, o para entender cómo se tienen que enfocar las historias, ¿no? Entonces, respondiendo un poco a la pregunta que ustedes plantean sobre cómo cubrir, digamos, temas vinculados a libertades y autonomías, yo quería tocar específicamente cómo nos aproximamos a los casos de violencia sexual, ¿no? Violencia sexual en distintas aristas. Y una de las primeras cosas que quería señalar era que es necesario poner en el centro de los intereses, o en el centro, digamos, del análisis sobre qué es lo pertinente, qué es lo propio, qué es lo importante a las personas. Y en este caso, a las víctimas. Yo sé que puede resultar esto repetitivo, ¿no? Sin embargo, siento que es necesario. Desde las ciencias sociales se habla de los enfoques centrados en las víctimas, por ejemplo, y yo particularmente creo que es necesario también empezar a construir un periodismo o un entendimiento, digamos, de la aproximación, digamos, del periodismo a los hechos de violencia sexual desde esta perspectiva también, ¿no? Que es decir, que la cobertura, digamos, de la noticia ponga en el centro los intereses de la persona a la cual se están aproximando. Yo sé que allí hay distintas disyuntivas, ¿no? Y que hay disyuntivas que los medios de comunicación, o digamos las lógicas de los medios de comunicación enfrentan, ¿no? Que es cómo vendo la noticia o cómo genero, digamos, mayores réditos, digamos, mediáticos en la cobertura de un determinado caso, ¿no? Y muchas veces, digamos, estos entendimientos tienden a colisionar con este interés de las personas, ¿no? Entonces, el traer nuevamente el enfoque centrado en las personas o centrado en las víctimas, en la cobertura, por ejemplo, de los hechos de violencia sexual, creo que es particularmente importante. Porque tenemos que ver a quienes están enfrente de nosotros, de nosotras, de nosotres, como seres humanos, ¿no? Cuyas historias, ¿no? Cuyas historias tienen que ser contadas desde una perspectiva que no cause daño. En la medicina, por ejemplo, existe un principio ético que es el principio de no maleficencia, ¿no? Este principio de no maleficencia me parece interesante porque o lo que expresa es que la intervención del profesional de salud, por ejemplo, no tiene que causar daño en las personas, ¿no? Y eso creo que es algo importante también a traer en este tipo de discusiones sobre cómo nos aproximamos o cómo se pueden aproximar en mejor medida
los medios de comunicación o el periodismo, digamos, a cubrir casos de violencia sexual, ¿no? O a informar sobre esta materia, ¿no? Entonces, el enfoque central en las víctimas creo que es un punto de partida o es el core, digamos, del cual deberían partir las siguientes recomendaciones, ¿no? Por eso es que planteaba y me preguntaba a mí mismo, ¿es posible cubrir un caso de violencia sexual garantizando los derechos humanos de las víctimas? Y yo creo que sí. Y de hecho he tenido muy buenas experiencias con distintos periodistas, distintas periodistas, que han logrado, sin quebrar la rigurosidad de su nota, que han logrado cubrir, digamos, de manera garantista casos de violencia sexual. Uno de los problemas que nos enfrentamos también quienes acompañamos a víctimas, por ejemplo, es la revictimización como un requisito indispensable, ¿no? Para que tu caso sea contado. Y esto como un segundo punto, ¿no? Que hay que, o como segunda recomendación, que hay que pensar hasta qué punto es necesario que las víctimas tengan que llevar sus voces o expresar su historia a través de una entrevista con el periodista, con la periodista, por ejemplo, eh, para que su caso sea escuchado o para que su caso pueda ser incluido en una plataforma. En general, ¿y por qué hablo de la revictimización? Porque en el ámbito del derecho, una de las lógicas que se vienen implementando para reducir los impactos negativos que tienen los procesos de investigación y sanción a la violencia es eh, ok, es particularmente, ¿no? Es que las víctimas tengan menos o cuenten sus historias la menor cantidad de veces posible. ¿Por qué? Porque muchas veces el contar la historia implica la reexperimentación del hecho traumático. Y es problemático, digamos, en los casos, sobre todo cuando las víctimas tienen acompañamiento o tienen que acudir a los medios de comunicación para que su historia sea recogida o para que su caso tenga algún tipo de impacto, es que muchas veces se establece como requisito las declaraciones de estas, ¿no? Y muchas veces se dice, ¿no? Que si es que no hay testimonio, no hay nota, ¿no? Y entonces, la posición en la que se encuentran las víctimas es en la de, ok, ¿cuál es el precio de que mi historia sea contada, ¿no? Y el precio es que sea revictimizada o se revictimice, ¿no? O que vuelva a contar su historia y que esto siga teniendo un impacto negativo en su salud mental. Entonces, particularmente a mí me parece que ese requisito, digamos, en medios de comunicación, o que se vuelve como una regla en los medios de comunicación, en la cobertura de casos, siento que es un poco perverso con las víctimas, ¿no? A mí particularmente me ha tocado convencer, ¿no? A algunas víctimas eh, en la necesidad, digamos, que los casos sean escuchados, ¿no? O ver mecanismos de acompañamiento, considerando de que sabemos que ese es el costo que ellas tienen que pagar para que sus historias sean contadas, ¿no? Y creo que, digamos, me atrevería a pensar que que sí es posible contar las historias desde otras perspectivas, ¿no? O sin que, digamos, la revictimización se vuelva como un requisito o como un precio, o como el precio, digamos, que tenía o que tienen que dejar, por ejemplo, o que tienen que pagar las víctimas para que sus historias sean contadas. Te voy a interrumpir un segundito, disculpa, nada más para corroborar si tu press tiene otras slides porque me comentan que no están cambiando o si solo es una está bien, pero... Esa está, sí. Ah, ok, perfecto, perfecto. Nada, todo bien, perdóname, sigue.
Y Brenda, creo que quedó tu micro en mute. Ah, Ahí ya ok. está, perfectísimo, muchas Ok, ok. gracias. Está bien. Entonces, recapitulando un poco, y ya como para mm, ir cerrando mi intervención, eh, lo primero es el enfoque centrado en las víctimas, es envolver, digamos, a la persona, o sea, de quien estamos hablando es de una persona, o sea, que no es la nota, no es la historia, no es mi nota que va a ser publicada, sino es la nota que recoge la historia de una persona cuya definitivamente la nota puede tener impactos en la persona, y creo que eso es necesario, digamos, volver a ello. Yo trabajo con mucho personal de salud y me ponía a pensar, por ejemplo, hace unos días, cómo es que tuvo que surgir la frase parto humanizado, ¿no? No supuestamente el parto o la atención del parto debería ser humano, con garantías, ¿no? Pero surge, digamos, una frase, o sea, o un rótulo que plantea una necesidad y que a la vez es una denuncia, por ejemplo, sobre que las atenciones ginecobstétricas no cumplen o no garantizan la dignidad de las personas. Entonces, ¿por qué no vemos, o el personal de salud en general no ve a quienes acuden a las atenciones de salud como personas quizás, ¿no? O porque no vemos o no vemos más allá de la propia atención, ¿no? De que estamos atendiendo a personas. Y creo que en el periodismo ese es un reto significativo, ¿no? Regresar a las personas como centro de incluso las decisiones que se tendrían que tomar, ¿no? Alrededor de cómo cubrir el caso, cuál es el enfoque que darle, qué documentos publicar, por ejemplo, o cómo resguardar, o qué elementos emplear para resguardar, para demostrar de que la nota es objetiva, por ejemplo, ¿no? El otro punto que había señalado es quebrar, ¿no? O romper con el costo de la revictimización como un costo que tienen que pagar las víctimas para que sus historias sean contadas. Y como tercer elemento es cómo es que nos pensamos nuevas narrativas, digamos, nuevas construcciones o aproximaciones desde el periodismo para desvincularnos del morbo, ¿no? ¿Cómo podemos contar las historias sin que la forma en la que contamos las historias sean revictimizantes también? Que puede haber muchos casos, y hemos visto también casos en los cuales las historias, por ejemplo, no es que hayan sido necesariamente, o que las personas hayan tenido que brindar sus testimonios en las notas, pero por ejemplo, sí se han descrito de manera muy cruenta y muy dura, digamos, los hechos en las notas, y que luego estas han sido, por ejemplo, reveladas en las notas periodísticas o han sido conocidas por las víctimas y el impacto ha sido duro, ¿no? O como, por ejemplo, también, y esto es lo cuarto, como una cuarta indicación que tiene que ver con cómo anonimizamos los datos de las personas, ¿no? No todas las víctimas van a querer ser identificadas, y esto también es importante señalarlo. Y no todas las víctimas pueden ser identificadas, sobre todo cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes. Y en el proceso, por ejemplo, de cómo resguardar la identidad de las víctimas, creo que es particularmente importante entender cómo se tienen que construir estrategias para la anonimización de los datos, ¿no? Y esta anonimización es significativo porque existen, digamos, distintos mecanismos para ubicar o identificar las víctimas, ¿no? Y y lo que se tendría que guardar, ¿no? Se tendría que evitar es que las víctimas sean contactadas o individualizadas, porque las víctimas tienen vecinos, tienen entornos, tienen espacios, digamos, o círculos en los que se mueven, y muchas de ellas quizás no quieren que estos espacios sepan, digamos, de lo que les ha ocurrido, ¿no? Entonces, sumado a ello, también está el punto eh, de cómo contar las historias evitando el morbo, ¿no? Cómo podemos contar las historias evitando
entrar en detalles que no son necesariamente importantes, que si bien pueden ser crudos, ¿no? Pueden tener impactos bastante dolorosos en las personas de quienes está contando la historia, ¿no? Yo creo que esos serían como los tópicos a señalarlos. Yo solo quiero contar, por ejemplo, una experiencia que yo tuve con un medio de comunicación, Hildebrand en sus 13, que es un medio en el Perú que es aparentemente progresista, ¿no? Pero que tiene una mirada bastante compleja, creo yo, muy conflictiva, ¿no? Con cómo aproximarnos a entender los casos de violencia sexuales desde la garantía de los derechos humanos. Yo era la abogada de un caso de hostigamiento sexual contra una periodista, y quien estaba siendo denunciado era un político importante vinculado a la izquierda, ¿no? Del país. Y esta periodista era mayor de edad, por supuesto, pero ella no quería ser individualizada. Y es más, ella tuvo que salir a dar su declaración en un programa televisivo, ¿no? Y luego el semanario Hildebrand en sus 13 no tuvo mejor idea que publicar la foto de la periodista, ¿no? Y claro, yo entendería que la publicación de la foto de la periodista para como sacarla y exponerla, ¿no? Eh, Primero no era necesaria, no contaba con la autorización de esta, no había sido autorizada la publicación de la foto de esta mujer. Pero también sentí que esta exposición de la fotografía de la mujer afectada tenía que ver básicamente con estereotipos de género sobre lo que se espera de una víctima de violencia o de hostigamiento sexual, ¿no? Esta periodista no era una periodista, digamos, no era una mujer cuyo estándar de belleza se ajusta a lo que la sociedad espera, ¿no? O exige que las mujeres tengamos que ser. Era una mujer que tenía, digamos, era adulta, no era joven, ¿no? Tendría unos 40, 45 años, ¿no? Era una mujer con sobrepeso, ¿no? Y recuerdo que muchos comentarios cuando se publica, digamos, la foto de esta periodista que denuncia a este político por hostigamiento sexual, o la respuesta era, ¿cómo te van a hostigar a ti si a ti no te pueden hostigar? O sea, no eres hostigable, ¿no? Bueno, ese ejemplo lo quería compartir con ustedes porque a veces una imagen, sí, por supuesto, dice más que 1000 palabras, ¿no? Y muchas veces sí es verdad que es necesario contrapesar, digamos, sobre cómo seguimos contando historias de manera interesante, pero también siento que sí es necesario seguir dialogando, seguir cuestionando, creando, ¿no? Nuevas formas de aproximarnos a contar las historias, ¿no? Y eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, Brenda. Gracias, Fabricio, también por compartir su experiencia, por compartir estas reflexiones. Al parecer hubo un problema con la conexión de Florencia y al menos en este momento no va a poder conectarse, entonces vamos a avanzar y abrir la conversación. Igual las personas que están sintonizando, si quisieran dejar sus dudas o preguntas en la sección de chat, las vamos a ir abordando. Pero a mí me gustaría abrir con una pregunta a Fabricio, pero por supuesto, Brenda, también siéntete con la libertad de contestar. Pero si estamos viendo que por un lado los gobiernos no están siendo capaces de ofrecer esta información sobre derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y al mismo tiempo muchos de los medios, normalmente independientes, que abordan estos temas se están cerrando. Entonces, ¿qué estrategias, ¿no? ¿Por dónde asegurarnos de que esta información, sobre todo cuando estamos hablando de poblaciones vulnerables, llegue? Desde su experiencia, desde sus vivencias, ¿qué estrategias han visto? ¿Qué ideas han surgido sobre cómo podemos acercar esta información a más personas? Sí,
Bueno, Ale, disculpa si me puedes ayudar a encender la cámara que no me lo permite. Pero bueno, para irte respondiendo, nada, básicamente creo que una de las estrategias más útiles, aunque muchos periodistas estén quizás un poco en contra, el tema es que hay que saberlo hacer, ¿no? Quizás es difundir todo este tipo de contenidos en redes sociales y principalmente con temas visuales, ¿no? En video. Por ejemplo, en distintas plataformas de video, ya sea Instagram, TikTok, porque siento que ahorita la gente está eh, eh, quizás ha abandonado un poco el lado escrito, no del todo, pero le puede parecer un poco más atractivo también este tipo de temas, a tratarlos en video, ¿no? Eh, Siento que también hay que apostar un poco al tema educativo, es decir, desde los textos que creemos, los videos, las noticias, en los distintos espacios en los que damos vida. Eh, Hay que pues apostar a la educación, porque precisamente lo que una de las grandes fallas del Estado, de nuestros estados, es precisamente garantizar esta información a las personas. Y precisamente por eso es que distintos grupos antiderecho han tomado mucho más espacio en este tipo de narrativas y se han apoderado de narrativas pues que no le pertenecen. Entonces yo creo que esa sería dos de las formas en las que pudiéramos pues difundir todo este tipo de temas de una manera más atractiva y pues respetuosa también con las personas y educativa, por supuesto. Súper, muchas gracias. Y Brenda, si quisieras agregar algo, que vi que abriste tu micro. Sí, yo creo que los medios de comunicación vienen teniendo un rol muy, muy importante, o sea, tienen un rol muy importante, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de que son el cuarto poder, ¿no? Yo creo que no se equivocan, ¿no? O sea, y creo que es necesario reconocer el poder que los periodistas, las periodistas, los medios de comunicación tienen, ¿no? Sí es verdad que, digamos, existen diferencias en tanto al medio en el que trabajes, ¿no? Porque hay medios más poderosos, medios menos poderosos. Sin embargo, creo que las periodistas, los periodistas que apuestan por la defensa de los derechos o sea, han hecho diferencia en el ejercicio del periodismo para difundir información valiosa para la ciudadanía en general en contextos adversos como, por ejemplo, el peruano, ¿no? Un ejemplo que a mí me gustaría traer, digamos, a la palestra es la siguiente. El diario El Comercio, digamos, no es por ser cherry a nadie en particular, pero en el Perú existe un problema gravísimo que es el tema de los feminicidios, ¿no? Y claro, solo las organizaciones sociales con algunos periodistas, digamos, construyeron algún tipo de mecanismos para informar sobre los feminicidios, etcétera, ¿no? Pero, digamos, no era un problema con mucha más relevancia, ¿no? Sin embargo, lo que hizo este medio de comunicación es empezar a hacer investigación específicamente sobre cuántos eran estos casos, ¿no? ¿Qué es lo que había fallado en el proceso de incluso búsqueda? Porque muchas de las mujeres que se encuentran desaparecidas o la desaparición, digamos, de las mujeres está muy vinculada al feminicidio. Y este vínculo, alguna gente que está más inmersa digamos, en el conocer el fenómeno del feminicidio puede entenderlo, pero a nivel de medios de comunicación, por ejemplo, no era tan fácil de poder entender, ¿no? Porque muchos decían que las mujeres si desaparecían se iban con su nueva pareja, huían, etcétera, etcétera. Y creo que el trabajo que hace o que hizo este equipo de investigación eh, eh, que creo que fue una intervención que se llamó Desaparecidas, me parece, que lo que hizo es empezar a hacer explícito el vínculo entre la desaparición y el feminicidio, ¿no? Y a poner como que en importancia o en relevancia la necesidad de que las búsquedas de las mujeres cumplan con estándares de debida diligencia, ¿no?
algo que las organizaciones de defensa de los derechos humanos habían querido hacer por mucho tiempo, pero que no lograron, digamos, tener el impacto que los medios de comunicación, o este medio en particular, logró tener en la generación de política pública, ¿no? Hay distintos medios de comunicación también que pueden difundir información. O sea, tú puedes hacer una nota, pero también a la vez contar esa historia, pero también dar información e informar, ¿no? Por ejemplo, no sé, sobre salud sexual reproductiva, y creo que eso no es que quite objetividad, ¿no? Porque tenemos que ver, siento que tenemos que ver a la audiencia como una audiencia con la que también tenemos responsabilidades, ¿no? Que nosotros, nosotras, o ustedes, digamos, como periodistas, tienen el poder de informar, y la información es poder. Y yo creo claramente que la información es poder, y que se tienen que seguir empleando en los medios de comunicación para seguir, no para, lamentablemente muchas veces para suplir, digamos, el rol que tiene el Estado, ¿no? En mi organización, por ejemplo, lo que nosotros tratamos de hacer es difundir información o los derechos que tienen las personas criminalizadas por aborto, eh, y que son derechos que todas las personas deberíamos saber, como que, por ejemplo, nadie puede obligarte a autoincriminarte, pero que sin embargo es tan común, ¿no?, que las mujeres sean forzadas a autoincriminarse para que sean atendidas en los hospitales aquí en el Perú, que nosotros hemos empezado a difundir, ¿no? O sea, si a ti te detienen cuando quieres acudir, cuando acudes a un establecimiento de salud, por ejemplo, puedes guardar silencio, uno, porque es tu derecho, digamos, básico como persona que podría ser investigada. Nadie puede obligarte a asumir tu responsabilidad o autoincriminarte, por ejemplo, y nadie puede hacerte firmar papeles con los que tú no estés de acuerdo. Cosas, digamos, básicas, pero que consideramos que puede contribuir en alguna medida a este escenario, ¿no? Súper, muchas gracias, Brenda. Pues vamos a aprovechar que ya está Florencia Alcaraz por acá para que haga su exposición. Adelante, Flor. Bueno, muchas gracias. Disculpas por los inconvenientes técnicos. Tuve ahí algunos problemas para ingresar, pero estaba a tiempo. Y bueno, gracias por la asistencia y también gracias por la invitación a conversar sobre esta agenda y hacernos parte como LATFEM. Un poco yo les quería compartir el proceso en el que estamos dentro de LATFEM. Yo soy directora de este medio que surge en 2017 para narrar y poner en común la agenda feminista desde Argentina, pero con una cobertura y una mirada regional de toda América Latina y el Caribe. Y me parece que el mayor aprendizaje que tuvimos en este tiempo, en estos años, fue la cobertura y la incidencia que tuvimos como periodistas feministas en el debate por el aborto en Argentina, que seguramente habrán visto, conocerán los pañuelos verdes que trascendieron todas las fronteras de nuestro país y logramos en ese momento llevar adelante una conversación global sobre ese tema que no es sencillo poder abordar de manera masiva. Así que un poco quería compartirles esos aprendizajes que me parece que también dan cuenta de cómo narrar, cómo contar, cómo pensar estas noticias que muchas veces son difíciles, o estas agendas, estos temas, estos territorios que muchas veces son difíciles de abordar. Nosotras ahí tuvimos un aprendizaje en lo que fue entre 2018, la primera vez que se debate la interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso en Argentina, y 2020 cuando se vuelve a debatir y efectivamente sale la ley. Fueron esos 2 años de muchísimo aprendizaje en cómo pensar la comunicación de manera estratégica y poder llegar a públicos más amplios, más allá del que ya llegábamos como periodistas feministas, que nosotras somos un medio de nicho, pero lo que decimos siempre es que hacemos periodismo feminista para el 99% y no para el 1%. Entonces siempre nuestra audiencia objetivo, y creo que eso es parte de lo que puedo compartir en esta conversación, es cómo ampliar las audiencias, cómo poder llegar a ese público que no es opositor y que no nos va a leer, o que es ya adherente, está movilizado y nos lee porque está sensibilizada por la agenda feminista. Nuestro objetivo siempre es poder ampliar la conversación política hacia ese público del centro del medio que todavía no llegamos, o que llegamos pero que todavía no tiene los argumentos o la solidez de acompañar
nuestro activismo, porque recién estaba escuchando a la compañera sobre esta discusión de la objetividad. También creo que las periodistas feministas tenemos un posicionamiento frente a la realidad y abortamos la objetividad. Coincido con lo que venía diciendo, y eso también hace que sea como más transparente nuestro vínculo con la audiencia, porque sabemos que tenemos intereses concretos en las agendas, en los temas, en las personas, en los territorios en los que trabajamos y contamos. Y eso hace que para mí, según mi opinión personal, tengamos un vínculo mucho más transparente y más genuino con las audiencias. En ese recorrido, nosotras entre 2018 y 2020 empezamos a trabajar justamente en esto, cómo pensar mensajes en relación a la interrupción voluntaria del embarazo específicamente, pero en la agenda de los derechos sexuales y reproductivos en general, cómo pensar mensajes que lleguen a más audiencias. Y empezamos a formarnos. Nuestro desafío era empezar a buscar en otras disciplinas aprendizajes, recorridos y qué podíamos tomar de otros espacios para mejorar nuestros mensajes en lo que es el periodismo y la comunicación. Y ahí tomamos de la comunicación política, de la ciencia política, de la neurociencia, también tomamos mucho en cómo quienes habían hecho otro tipo de recorridos habían podido construir mensajes que llegaban a públicos más amplios. Nosotras siempre tenemos este desafío de pensar, de formarnos, porque ya hablar de derechos sexuales y reproductivos nos implica ser un poco traductoras de dos lenguajes que siempre están ahí en juego, el lenguaje más médico de la salud y el lenguaje más jurídico por toda la persecución que hay. Entonces, un poco las periodistas somos intérpretes de esos dos lenguajes y somos una especie de traductoras y tenemos que formarnos mucho, aunque no somos ni abogadas ni tampoco doctoras, pero tratamos de siempre aliarnos a esos universos para que puedan explicarnos y darnos más información para poder construir mejor mensajes y llegar a los públicos que queremos llegar. Así que ahí como primera recomendación es siempre como buscar lo interdisciplinario, buscar en aliadas profesionales que hayan hecho otros recorridos, que estén cerca nuestro para poder hacer más sólidos esos argumentos, tanto médicos como de salud, y también todo lo que tiene que ver con la construcción estratégica de los mensajes. En ese recorrido que les cuento, cambió mucho el contexto, el panorama, al menos en Argentina. A partir de la avanzada que tuvimos con ampliación de la masificación del feminismo, hubo una reacción conservadora muy, muy fuerte hacia nuestro movimiento, y el panorama, el ecosistema, porque somos un medio digital, no fue tan fácil seguir imputando mensajes ahí o sosteniendo la conversación. Entonces ahí, bueno, redoblamos la apuesta y hicimos como una especie de autocrítica también, que me parece que es un aprendizaje a compartir, de que muchas veces nuestro lenguaje es muy críptico, muchas veces creemos que nos hablamos entre convencidas y estamos todas de acuerdo y estamos todas en la misma página, pero no, tenemos que hacer un esfuerzo por la empatía y por construir y volver a hablar una lengua más popular que llegue a más personas. Y en ese proceso es que estamos, así como les contaba que estamos formándonos o que empezamos a formarnos en ese recorrido, seguimos en ese trayecto que nosotros llamamos un poco una forma de volver a enamorar con el discurso feminista, volver a enamorar, volver a interpelar y volver a tener la masividad que teníamos en ese momento, entre 2018 y 2020, y que al menos hoy en Argentina, que es donde yo estoy situada, cuesta muchísimo volver a tener la misma interpelación en el público. Estamos en un proceso de esto que llamamos de volver a enamorar y hacer un cambio narrativo, hacer una vuelta de tuerca en nuestras narrativas, en poder repensarnos, en poder posicionarnos, que también es algo que lo comparto porque nos sirvió para
para justamente abordar las agendas que nos convocan hoy. En poder concentrarnos más en las posibilidades de transformación, de cambio, en las oportunidades, que en los mensajes que son de denuncia y de miedo y que transmiten mucha desesperanza, porque también no solamente cambió este panorama político que les mencionaba, sino que tuvimos también una pandemia en donde estuvimos muy expuestas a las redes, a Internet, y también con muchísima fatiga apocalíptica, que es otro de los diagnósticos que nosotras vemos de por qué nos cuesta imputar mensajes sobre esta agenda en las redes, porque la gente está muy cansada. Entonces, ahí también apostamos a dar este giro, este cambio narrativo y empezar a construir mensajes más desde las narrativas del futuro, que van hacia adelante, las narrativas de la esperanza, las narrativas que pueden apostar a una posibilidad de cambio y de transformación y de empujar agendas, y no solamente en todo aquello que queremos denunciar y demandar, que obviamente es válido y genuino porque es muchísimo lo que las feministas queremos denunciar y demandar, hay muchísimas cosas que precarizan nuestras vidas. Pero en esta búsqueda de poder llegar a más públicos y poder volver a enamorar y poder volver a interpelar, nos estamos concentrando en esto, en poder construir mensajes y construir una narrativa desde el periodismo feminista que hacemos, que la posibilidad de cambio es real y que las transformaciones mejoran la vida de muchísimas personas en estas agendas y en otras. Y en ese sentido es que seguimos formándonos, hicimos una convocatoria a otros medios y a otras colegas para también pensar colectivamente y buscar estas respuestas, y desarrollamos lo que es un laboratorio vivo, y hubo productos que después los puedo compartir por acá por el chat que salieron de esta formación y con este foco puesto en poder dar este giro narrativo, en poder pensar en los encuadres, un encuadre que nos sirvió mucho en los temas de salud sexual y reproductiva y en aborto es encuadrarlo siempre desde la salud pública y desde el cuidado, y no desde el miedo, la amenaza del terror de la muerte, que significa, por ejemplo, los abortos clandestinos, que era una narrativa que aparecía mucho dentro del feminismo y que es válida, pero no estaba siendo estratégica cuando queríamos llegar a más públicos. Entonces, pensar en los encuadres, pensar en los modelos mentales y cómo la gente recibe estas comunicaciones que damos sobre temas que son muy difíciles de digerir y de entender, y ahí viene también el esfuerzo por la empatía y por decodificar los mensajes y hacer un esfuerzo por la traducción, que es lo que a nosotros siempre nos interesa, y apostar a lo que nosotros apostamos, que es hacer un periodismo feminista para el 99%, porque si las periodistas feministas nos seguimos hablando entre nosotras, puede ser que construyamos mensajes muy bonitos y nos veamos interpeladas, pero la realidad no la vamos a transformar, y nosotras hacemos periodismo feminista para transformar la realidad, para transformar las realidades de las personas, de los territorios y de las agendas que manejamos, y en ese camino estamos. Les puedo compartir parte de todo este proceso ahora por el chat, pero bueno, me quedo por acá también para después poder responder algunas preguntas y que sea también un poco más de intercambio. Así que yo cierro por acá lo que quería compartirles y me quedo. Genial, muchas gracias, Flor. Creo que lo que mencionas es súper importante, ¿no? Entender que como sociedad, la forma en la que entendemos estos temas y los comunicamos y también los recibimos va evolucionando, y es necesario hacer como pues detenernos, ¿no? Analizar si siguen funcionando los mensajes, si hay que cambiar la forma. Entonces, agradezco muchísimo eso. Ya solo nos quedan 10 minutos, entonces les voy a pasar 2 preguntas de la audiencia y les pediría que por favor tratemos de ser lo más breves y concisos en nuestras respuestas para que podamos abordar las 2 preguntitas que nos quedan. Y la primera es de Ivonne Machaca y pregunta ¿cuál podría ser una ruta de acción básica al momento de cubrir un feminicidio con perspectiva de género? Si pudieran compartirnos quizá consejos muy prácticos o qué es algo que ustedes sí o sí toman en cuenta antes de empezar pues la redacción de una nota de feminicidio, estaría genial. Muchas gracias.
No sé si quien quiera comenzar puede abrir su micro. Ok, yo empiezo. A ver, ¿cómo cubrir un caso de feminicidio? Yo creo que hay que, bueno, poniéndonos en desde la perspectiva del enfoque centrado en las personas, ¿no? Detrás de una víctima de feminicidio, muchas veces, o en general, hay niños o niñas que se quedan en estado de orfandad. Entonces, creo que allí hay que tener mucho cuidado con, primero, preguntar a la familia si es que quieren que la identidad de esa mujer sea conocida. Sobre todo vinculado a la forma en la que mueren las mujeres o las que son asesinadas las mujeres en los casos de feminicidio, que creo que es importante. Por otro lado, también efectivamente, yo sé que aquí nadie va a cubrir el caso o a señalar que es muerte pasional o asesinato pasional, entiendo que eso haya sido superado, básicamente. Pero también ese es un elemento que no hay que perder de vista, ¿no? Ahora, por otro lado, también yo pensaría hasta qué punto es necesario señalar, por ejemplo, los detalles de no sé, de las lesiones, ¿no? que se han encontrado en el cuerpo. Y creo que siempre, digamos, este tipo de diálogos tienen que ir de la mano con la familia, ¿no? Con la familia, sobre todo. O, por ejemplo, en qué documentos publicar también, ¿no? Porque siempre te solicitan qué documentos publicas, ¿no? Entonces, no, es que tengo que publicar, ¿no? Y siempre te piden un documento, no sé, el certificado de necropsia, ¿no? Para que... Entonces yo ahí me pondría a pensar, ¿es necesario eso? ¿Sería necesario? ¿Hasta qué punto? ¿Qué podríamos rescatar, por ejemplo, de esa historia, ¿no? Uno, de que en el país sigue habiendo machismo, ¿no? Y que el feminicidio es una expresión de este machismo y esta discriminación. Por otro lado, y creo que eso es importante también, señalar cuáles son, por ejemplo, las vías o los canales de ayuda a las mujeres o a las personas que se encuentran en una situación similar a la de la víctima, y también poner un poco el ojo en la responsabilidad del Estado, ¿no? Porque muchas veces, digamos, la cobertura de ese tipo de noticias se queda en los hechos, ¿no? Sin embargo, muchas veces estas mujeres han denunciado anteriormente, entre otras cosas, ¿no? Entonces yo particularmente pensaría eso. Y no sé si Flor o Fabricio quisieran sumar algo más. ¿No? Ok. Que ¿Sí? Va. me, me escuchas, sí. Bueno, Sí, adelante. sumaría principalmente acompañar todas estas informaciones con pues cifras que denoten pues que no es un caso aislado, eh, y que existen otras personas pues que han vivido esta lamentable situación, ¿no? Y también trataría de humanizar un poco a la persona que muere, a la mujer, ¿no? Porque muchas veces se suele olvidar de que fue una persona con vida, con una experiencia y es otra víctima más, ¿no? Entonces yo trataría de destacar esos dos puntos, pues humanizar su historia y acompañar estas notas, estos artículos, pues con, con cifras que nos demuestren la problemática real. Y bueno, también prescindiría de las imágenes necesarias y revictimizantes. Gracias, Fabricio. Y Flor, no sé si quieras agregar algo sobre este tema. ¿Cómo lograr un periodismo que no sea revictimizante? Algunos consejos prácticos al momento de abordar estos temas. Creo que se atoró la imagen de Flor. Entonces, bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Sí, obviamente coincido. Ay, perdón, es que creo que te atoraste un momentito. No sé si los demás pueden escuchar bien a Flor. No. ¿Se escucha ahí? Sí. Ahí Sí. ya.
Me parece que otra vez la dejamos de escuchar, ¿no? Si nos pueden decir en el chat si pueden escuchar a Flor. Creo que tiene el micro en mute. La dejé de escuchar. Flor, si nos ayudas abriendo tu micro. Muchas gracias a todos por avisarnos. Vamos a ver si logramos resolver. Ok. Bueno, si no, ahora que regrese Flor y pueda abrir su micro, podemos como regresar a este punto porque seguramente tiene cosas que pueden aportar mucho a la conversación. Pero para no detenernos, pasemos a la siguiente pregunta de John Chacón, y creo que esta podría estar al menos en un inicio dirigida a Fabricio, pero por supuesto la podemos abordar cada quien desde nuestro contexto. Pero John pregunta, ¿cuál ha sido el impacto de los discursos de odio frente a las diversidades dentro de los medios, al menos en Venezuela? Sí, bueno, los cursos de hoy, la verdad, principalmente en redes sociales y muchas veces vienen de grupos principalmente religiosos y sumamente conservadores. En Venezuela, pues esto afecta principalmente a la población LGBTIQ+, pero no, las mujeres, las personas trans no escapan a esta discriminación, ¿no? Eh, por ejemplo, desde el observatorio también notamos muchos discursos tratando de atentar, por ejemplo, con el tema de la identidad de género, asociándolo a cosas pues que no tienen nada que ver y bueno, la verdad, me parece que es una situación súper lamentable porque no nos estamos enfocando en el problema real, que es pues la falta de políticas públicas y leyes para atender estos casos, también iniciar la discusión en la sociedad. Y bueno, también tenemos un Estado ausente que ha permitido que se promuevan los discursos de odio en distintas plataformas, ¿no? Este Estado ausente principalmente atiende la mayoría de las denuncias realizadas en redes sociales y muchas denuncias que se realizan, digamos, de manera privada pueden no ser tomadas en cuenta. Entonces, esto también es un mensaje que nos está dando el Estado, principalmente la falta de atención, ¿no? a estos casos. Entonces, la verdad es un escenario bastante retador en Venezuela, el tema de los discursos de odio. Eh, desde las organizaciones de la sociedad civil seguimos denunciando porque la verdad afecta principalmente a los grupos vulnerables y sobre todo el ámbito de la salud mental, ¿no? De estas personas. Pueden recibir muchos ataques a través de redes sociales o pueden ser revictimizados en distintas notas periodísticas. Entonces, bueno, sería mi respuesta. Creo que sería súper interesante si Brenda o Flor quieren sumarse, ¿no? Eso creo que es fundamental, cómo elaboramos estrategias para proteger a les periodistas de la diversidad que suelen recibir discursos de odio, que no se quedan nada más en un comentario, sino que realmente tienen un impacto en la salud mental. Entonces, ¿cómo abordar estos temas que son tan necesarios, que ahora desde los discursos conservadores vienen a atacar frontalmente, ¿no? Que ya la gente se está quitando estas máscaras, pues sí, de los discursos de odio y están atacando a las personas diversas. ¿Qué estrategias han puesto ustedes en práctica o qué ideas se les ocurre que podamos tomar desde los medios de comunicación? Bueno, tomo la palabra a ver si me acompaña internet y la conexión. Aprovecho este tiempo. En LATFEM tuvimos como varias estrategias porque recibimos distintos ataques, más que nada como por feministas o por periodistas feministas, no específicamente a nuestras compañeras lesbianas o travestis, sino como en general. Y les puedo recomendar que existen diferentes fondos y acompañamientos para periodistas que son amenazadas en el ámbito digital. Nosotras aplicamos a uno de Digital Defenders, que es una organización que trabaja esta agenda, y eso nos sirvió para fortalecer nuestra seguridad, que es algo que no se piensa en la construcción de los medios, en tener como y no lo pensamos tampoco como periodistas, en cómo abordar nuestra seguridad digital. Eso es fundamental.
y también tuvimos acompañamiento psicológico individual y colectivo, que también fue muy interesante. Y algo que nosotros decimos después de haber vivido esas experiencias, además hicimos un informe sobre este tema, ahora les puedo pasar algunos links para también empezar un poco la estrategia es también ponerlo en común, ¿no? El tema, cuidarnos nosotras, pero también que se vuelva un tema, que es lo que no es, o sea, está muy subestimado entre nuestros propios colegas varones. Entonces también hacer el esfuerzo por exponer y por ponerlo en común es una estrategia que podemos tomar. Pero también en ese recorrido que tuvimos y que sigue, que está todavía abierto, lo que siempre sugerimos es como tomar medidas a largo plazo, porque siempre lo que pasa cuando una compañera, un compañero es atacado, por ahí aparece el apoyo psicológico y el acompañamiento también en seguridad digital, pero eso dura un mes y después el impacto es a largo plazo. Entonces ahí sí yo creo que tenemos que como exigir a los estados, a las organizaciones que piensen en acompañamientos a quienes puedan darlo más a largo plazo porque los efectos no son inmediatos únicamente, sino que vienen para acompañarnos lamentablemente por un largo rato. Creo que todavía tenemos que pensar estrategias colectivas para visibilizar el tema y poder sensibilizar, porque todavía no es tomado en serio como deberíamos tomarlo, aún entre colegas. Ahí creo que un esfuerzo para frenar estos ataques es poner ahí en común que es un problema que tiene un impacto en nuestro trabajo inmediato y en nuestra salud mental y que está haciendo que nos silenciemos muchísimos y muchas compañeras, y eso afecta directamente a la libertad de expresión y a la democracia porque el aporte que tenemos para hacer es justamente en esa línea. Así que creo que todavía hay mucho por hacer. Em, Creo que yo tendría, o sea, me hace sentido lo que dice Fabricio y lo que dice Florencia. Yo añadiría a eso señalando que en el Perú se está viviendo un contexto bastante complejo de persecución a periodistas que cubren casos de violencia sexual, por ejemplo, ¿no? Una periodista bisexual, Graciela, no recuerdo su apellido ahorita, Graciela Tiburcio. Tiburcio. Sí, Graciela Tiburcio, ¿no? Graciela Tiburcio ha sido ella querellada y denunciada. Tiene aproximadamente 8 procesos judiciales por haber hecho una nota sobre un personaje que estaba postulando un cargo congresal, ¿no? Que tenía denuncias por violencia sexual, ¿no? Como Graciela, también la editora general del medio, Huayca, también enfrenta los mismos cargos y sigue siendo, digamos, perseguida por eso. También tuvimos otro periodista, Daniel Llovera, ¿no? Que por un caso también de violencia sexual vinculada a Sodalicio, que viene enfrentando procesos judiciales bastante complejos. Y en general, por ejemplo, algunos medios están recibiendo cartas notariales cuando están cubriendo casos de violencia sexual, ¿no? Entonces, creo que hay como que un contexto bastante complejo, al menos en el Perú. Uno, porque no necesariamente existe una organización fuerte de periodistas, ¿no? Que puedan de alguna manera acuerpar, vamos a llamar a sus otros colegas o a las colegas, los colegas, para defenderlos sobre esto, porque en este tipo de casos, porque tampoco se considera importante el cubrir un caso de violencia sexual, ¿no? Entonces tenemos a periodistas que están solos y solas enfrentando este tipo de problemáticas, ¿no? Y que luego pues ven menguada no solamente, digamos, su salud mental, sino también su supervivencia, ¿no? Porque ¿quién puede llevar a cuestas 8 procesos judiciales? Digamos, ¿quién puede sobrevivir con 8 programas judiciales, considerando sobre todo que en este país el periodismo feminista, por ejemplo, que es el que Graciela hace, no necesariamente está bien remunerado, ¿no? O encuentras espacios en los que puedas, digamos, acceder o que se te pueda garantizar un trabajo más o menos digno, ¿no? Entonces, o sea, como decía Flor,
incluso la supervivencia de las propias periodistas, de los propios periodistas se encuentra en riesgo, por lo que tú te vas a pensar 500 veces si es que quieres cubrir o quieres seguir cubriendo ese tipo de casos, ¿no? Y eso, digamos, es problemático también, ¿no? O, por ejemplo, también, y una de las cosas que se ve es que en los medios de comunicación, al menos aquí en Perú, no tenemos a periodistas visiblemente trans, ¿no? Y esto, o sea, es complejo, ¿no? Porque las periodistas o los periodistas trans tienen que tener, digamos, o generar sus propios medios de comunicación, tener colaboraciones con otros medios de comunicación, o en su defecto, dedicarse a otras cosas, ¿no? Porque no necesariamente es atractivo, digamos, para el escenario poder emplearles, ¿no? Entonces creo que sí es necesario como generar mecanismos de acompañamiento, de articulación y defensa también a la libertad de expresión, de estas nuevas formas de criminalización de la libertad de expresión e información, ¿no? O sea, creo que es algo que debería tomarse con más... creo que es un tema que tendría que abordarse en con la complejidad que esto requiere, ¿no? Los medios de comunicación están siendo atacados porque, sobre todo los alternativos, porque están contando historias de violencia sexual contra personajes poderosos, ¿no? O sea, el caso Volcánicas también es otro, ¿no? En Perú también hay casos similares, ¿no? Entonces, vemos que no se está limitando solamente a un escenario, ¿no? Sino que estamos encontrando este tipo de casos en distintos países. Muchas gracias, Brenda, Fabricio, Flor. Gracias a todas las personas que se conectaron. Creo que apenas alcanzamos a sembrar algunas semillitas de conversaciones que son complejas, que requieren mucho más tiempo, pero sobre todo que requieren colectividad. Y creo que eso es algo que podemos rescatar y que celebro pues, de este ecosistema de medios independientes que hay en LATAM. Acerquémonos, dialoguemos, construyamos soluciones en conjunto, lo que mencionaba Flor de ese caso de estudio en colectivo con otros medios de la región para entender pues cómo hacemos que estos temas que son complejos, que sabemos que generan una reacción violenta de parte de grupos de personas, de parte del gobierno también, cómo logramos arropar a quienes son atravesadas por estas experiencias y cómo narramos sus historias desde una postura ética, ¿no? Desde una postura empática y al mismo tiempo, pues muy apegada a un buen periodismo. Les agradezco muchísimo sus reflexiones, le agradezco también a todas las personas que se conectaron a la red por la diversidad en el periodismo y pues la invitación es a que sigamos conversando sobre estos temas y pues les esperamos en la siguiente charla del festival. Hola, Ale, muchas gracias.